Bueno, compas, vamos a hablar de las leyes de Kepler, que es la primera parte de gravitación. ¿Qué dicen estas leyes? ¿Y de dónde salieron? Primero que todo, fueron descubiertas por Kepler, o formuladas por Kepler en realidad, gracias a las observaciones de muchas personas que lo ayudaron, entre comillas, ya que le dieron un montón de observaciones y datos que lograron hacer que Kepler concluyera esto. Em, las observaciones que más lo ayudaron fueron las de Tycho Brahe, que no sé si se pronuncia así. Observaba el cielo todos los días y en su época sus observaciones eran las más valoradas. De hecho tenía un observatorio en una isla y era muy seco. Bueno, la cuestión es que, ¿qué dicen estas tres leyes? La primera dice que los planetas se mueven en trayectorias elípticas donde el foco es el Sol. Uno de los focos es el Sol. La segunda dice que los planetas barren áreas iguales en tiempo igual. Eso quiere decir que si esta área es igual a esta área, el planeta cuando se mueve de aquí hasta acá se va a demorar lo mismo que de aquí hasta acá. Eso es lo que dice al final. O sea que al tiro podemos decir que aquí está mucho más rápido porque si se dan cuenta, si se mueve de aquí hasta acá a la misma velocidad, o sea, perdón, en el mismo tiempo que de aquí a acá, recorrió mucha más distancia aquí que acá, en el mismo tiempo. Entonces va mucho más rápido cuando está más cerca del Sol y mucho más lento cuando está lejos del Sol. Y la tercera ley dice que el periodo al cuadrado, o sea, el tiempo que se demora en dar una vuelta en el planeta, es igual, o sea, es proporcional, una constante, al semieje mayor al cubo. Con estas tres leyes, el Newton pudo hacer su ley de gravitación universal. De hecho, cada una de estas leyes dicen algo, cada una súper interesante que realmente hacen que uno pueda construir la ley de gravitación universal. Y viceversa, de hecho, si uno plantea la ley de gravitación universal, también puede concluir estas tres leyes. Eso es lo interesante. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Partamos. Tenemos esta información. La primera dice que está en una órbita elíptica el planeta y que no sale de esa órbita. Entonces, fíjense, yo aquí hice un vector de posición que me apunta del Sol al planeta, o sea, puse el origen en el Sol, y el vector de velocidad que no es perpendicular al vector de posición, pero está en el mismo plano. Y si están en el mismo plano todo el rato, o sea, cuando el planeta está aquí, por ejemplo, la velocidad va a estar acá, si están en el mismo plano todo el rato, eso significa que el producto cruz de estos dos vectores tiene la misma dirección en toda la trayectoria. Porque si uno hace el producto cruz, por ejemplo, voy a poner mi dedo índice en R y el otro, la velocidad en el dedo del medio, el vector de R cruz B tiene que estar hacia arriba. Y si se fijan, todo el rato va a estar hacia arriba. Eso quiere decir que R y B están en el mismo plano. Entonces aquí anoté la dirección, que sería R cruz B dividido el módulo de R cruz B, Z. Y eso es siempre, o sea, R cruz B todo el rato tiene la dirección Z. Ahora esto es interesante porque me está diciendo algo sobre el momentum angular. Me está diciendo que el momentum angular todo el rato está en la misma dirección. Porque si multiplico la velocidad por la masa, tendría que aquí está el momentum lineal y R cruz, el momentum lineal, el momentum angular, y me están diciendo que todo el rato está en la misma dirección. No sabemos si es el mismo, se varía, pero aquí me están diciendo con la primera ley que el momentum angular todo el rato está en la misma dirección, Z. Ya. Lo segundo, eso fue la conclusión de lo primero. Lo segundo me dicen que va a área igual en tiempo igual. Eso implica que la derivada del área con respecto al tiempo sea constante. ¿Cómo varía el área con respecto al tiempo? Tiene que ser constante. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué esto significa que va a reinar en tiempo igual? Veamos con números. Si la derivada del área es constante,
Entonces la función de área es así, ¿cierto? Una constante más esa por el tiempo. Ahora, fíjense, área 3 menos área 2 sería esto, menos esto, y eso igual a C. Y área 5 menos área 4 es esto menos esto, y eso también es igual a C. Y si se fijan, de 2 a 3 hay un día, por ejemplo, supongamos que el tiempo está en día. Y de 4 a 5 también hay un día. Eso quiere decir que se movió del área 2 al área 3 en un día, y se movió del área 4 al área 5 también en un día. Y fueron las mismas áreas lo que se movió. Esta área tiene que ser la misma área que esta, por esto de acá. Y pasó el mismo tiempo. Entonces, obviamente, aquí fue mucho más rápido que acá. Y eso es interesante. Bueno, entonces dijimos que barra en áreas iguales, en tiempos iguales, implica esto de acá. Ahora, ¿qué más podemos concluir con esto de aquí? Fíjense. Acá tenemos nuestro vector de posición. Y aquí, miren lo que dice. Este es un vector de velocidad. Y vamos a ver cuánto recorre en un diferencial de tiempo a esa velocidad. O sea, recorre una distancia muy pequeñita, ¿ya? Así que queremos calcular cuánta área recorrió en ese diferencial de tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer producto cruz entre este y esto de acá, que fue lo que se movió en un delta t. Y eso, el producto cruz, si le sacamos el módulo, nos va a dar, por la regla del paralelogramo, esta área, toda esta de acá. Y si la dividimos por 2, entonces nos debería dar esta área. Cuando el dt es muy pequeñito, se aproxima muy bien al área real. Entonces decimos que un diferencial de área sería igual al módulo de este cruz este, que fue la distancia de aquí hasta acá y la distancia que se movió hasta acá, por un medio, que sería justo ese triángulo de ahí. Bueno, aquí sacamos el dt hacia afuera, multipliqué por m y dividí por m, que al final sería dejar la cuestión igual. Aquí me queda el momentum lineal, y si se fijan, r cruz el momentum lineal es el momentum angular que está dentro de un valor absoluto. ¿Ya? Ahora voy a pasar el dt hacia el otro lado, y miren lo que me queda. Que la derivada del área con respecto al tiempo es igual al módulo del momentum angular dividido 2m. Y lo que habíamos concluido por el punto 2 era que la derivada del área con respecto al tiempo era constante. Por tanto, esto aquí es constante, y entonces esto también es constante. O sea, que como la masa es constante, el módulo del momentum angular es constante. Y habíamos dicho en uno que el momentum angular siempre está en la misma dirección. Y ahora me están diciendo que el momentum angular tiene todo el rato el mismo módulo. Por tanto, el momentum angular como vector es constante. Y si el momentum angular como vector es constante, eso quiere decir que no hay torque. ¿Ya? Acuérdense que el torque es la derivada del momentum angular. Entonces la derivada de una constante sería 0 y por tanto no hay torque total. ¿Qué quiere decir eso? Como la única... bueno, si no hay torque significa que no hay una fuerza que esté actuando en algún ángulo con respecto a esta posición. Al final, lo que me está diciendo es que las fuerzas que actúan entre el Sol y el planeta tienen que ser centrales, o sea, que son fuerzas así. Tienen que ser fuerzas así. Porque si no fuesen de esa forma, si fuese por ejemplo una fuerza así, R cruz esa fuerza me daría un torque. Pero aquí me están diciendo que el torque es 0. Y la única forma de que el torque sea 0 es que la posición esté en la misma dirección o en, sí, claro, o en la misma línea que la fuerza, para que el producto cruz me dé 0. Entonces, con 1 y con 2 lo que podemos concluir es que las fuerzas son centrales.
Ya, vamos a ver lo que se concluye usando la tercera ley de Kepler. Y recordando un poco lo que teníamos antes, de la primera ley teníamos que el momento angular tenía que estar siempre en la misma dirección y nos dimos cuenta que era z tongo, y eso era porque la dirección del planeta, o sea, la posición del planeta y su velocidad siempre tenían que estar en una elipse, por lo tanto siempre tienen que estar en el mismo plano. Si están en el mismo plano, cuando hago el producto cruz, me tiene que dar hacia arriba todo el rato, ¿ya? Entonces, después dijimos que barrían áreas iguales en tiempo iguales, y eso nos dio que el momento angular, el módulo, tenía que ser constante. Y usando estos dos, nos dio que el vector de momento angular tenía que ser constante, ya que tenía siempre la misma magnitud y siempre el mismo sentido. Si era constante eso, entonces el torque sobre el planeta respecto a nuestro origen, que es el Sol, tiene que ser cero. Y por tanto las fuerzas sobre el planeta tienen que ser radiales. Eso quiere decir que tienen que estar en la misma línea en la que está el vector de posición del planeta, ¿ya? Ahora, si se fijan, aquí anoté todos los vectores con respecto al tiempo, y aquí lo anoté respecto a la posición del planeta. Y eso tiene sentido, porque si se fijan, el tiempo está implícito, porque R depende del tiempo, y lo quise dejar con R porque dije, ya puede que haya una función que dependa del radio del planeta, porque ya hemos visto que entre más lejos está, más lento iba, y entre más cerca está el planeta del Sol, más rápido. Entonces me tinca que puede haber algo que dependa del radio. Y el radio depende del vector de posición, porque el módulo es el vector de posición. Y R tongo, que se supone que depende del tiempo, pero también depende del vector de posición, porque R es la dirección del vector de posición. Apuntan siempre en la misma dirección, entonces podríamos anotar la fuerza así, ¿ya? No tiene sentido. Ya. ¿Qué podemos saber aparte usando esto y usando la tercera ley? Bueno, la tercera ley nos decía esto de aquí, el periodo al cuadrado, que el tiempo que se demora en dar una vuelta es proporcional al semieje mayor al cubo. ¿Qué pasa si la trayectoria es circular? Así como para hacer los cálculos un poco más fáciles. R sería el radio del planeta y lo tendríamos que dar al cubo. Ya. Si es circular, la trayectoria del planeta podría ser un movimiento circular uniforme o podría ser un movimiento circular acelerado, ¿cierto? Pero si fuese un movimiento circular acelerado, recuerden las ecuaciones de movimiento circular uniforme, había una parte que era radial y una parte que era tangencial, la aceleración. Pero si hubiese una aceleración tangencial, habría un torque. Y yo sé que no hay torque, porque las fuerzas son radiales. Por tanto, la única fuerza que tiene que haber, si es que es un movimiento circular, tiene que ser una fuerza centrípeta, que lo anoté aquí. La masa por la aceleración tiene que ser igual solamente a la masa del planetita, velocidad al cuadrado partido R. Ahora, la velocidad no la tenemos. Pero ¿qué podemos decir? Como es un movimiento circular uniforme, por esto de acá, entonces la velocidad del planeta debería ser, como es constante el módulo todo el rato, el perímetro de la órbita dividido el tiempo que se demora en darla. 2πr partido del periodo. Y el periodo lo tenemos, porque dijimos que era así, de esta forma. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Elevamos todo al cuadrado, la velocidad, para que nos quedara el periodo al cuadrado abajo, y así lo podemos reemplazar aquí. Entonces nos queda una constante, 4πk por 1 partido r, ya que se me dan los r, 2 r de arriba con 2 r de abajo, y abajo teníamos 3, entonces queda solamente 1. Tenemos que la velocidad es así, y la reemplazamos acá. Ahí. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que la fuerza, por 1 y 2, por estas dos cosas, bueno, y porque también subimos que el movimiento circular era uniforme y no acelerado, por eso pudimos eliminar la aceleración tangencial, y si no habría habido torque. Tenemos que la fuerza es así, una constante por m dividido el radio al cuadrado, ¿cierto? Este radio con este radio me queda al cuadrado. ¿Y qué más podemos hacer? Fíjense, tenemos que la fuerza es así y tenemos que haya un número. Nosotros dijimos
Esto puede parecer un poco raro, pero chantemos en ese número G por M. Y uno puede decir, ¿pero por qué? Bueno, K es una constante que sabemos que no depende de los planetas, porque todos los planetas tienen la misma K. Ya, pero este número, 4pi partido K, ¿podrá depender del Sol? Aquí pusimos que depende de la masa del Sol. Y bueno, tiene sentido porque el único sistema solar que viene observado aquí como con planetas era el nuestro. Y no podrían haber visto si había otro sistema solar que esto dependiese de la masa del Sol. Que el K, por ejemplo, hubiese sido distinto porque el Sol, no sé, pues, hubiese tenido más masa o menos. Entonces, ¿qué pensaron? Ya, si no depende el K de los planetas, podría ser que dependa del Sol. Pues entonces, no era descabellado decir que G era G por M. Ahora, además, si uno hubiese tratado de hacer el problema a la inversa, o sea, haber puesto el centro en el planeta y haber visto cómo se comporta el Sol, uno podría haber dicho, oh, habría salido lo mismo, pero la masa habría sido la masa del Sol todo el rato. Entonces, por una cuestión de simetría, uno dice Gm es igual 4pi partido acá. Y ahí queda esta fórmula de acá. Esta G se obtendría simplemente agarrando esta constante y dividiendo por la masa del Sol. Y eso sería la constante de gravitación. Y ahí tenemos esta fórmula de acá, que claramente es la fórmula que nos pasan en el colegio y que obtuvo Newton por primera vez. Entonces, con las tres leyes de Kepler podemos deducir esta fuerza de acá. Ahora lo interesante es que también con esta fuerza podemos demostrar las tres leyes de Kepler. ¿Ya? Eso es un poco más complicado según yo. Pero yo encuentro que es mucho más legal, porque acá igual de repente hacemos cosas como que aquí dijimos R al cubo, para hacer la cuestión un poco más simple, pero se puede, porque si la fuerza es radial, entonces no hay torque. Si no hay torque, el momento angular es constante. Y ahí al tiro demostramos esto del momento angular es constante. Y aparte, si la fuerza es de esta forma, podemos demostrar que las trayectorias son cónicas. ¿Ya? Y eso es un poco más complicado, pero se puede hacer. Y lo vamos a hacer de hecho. Entonces, eso pues chiquillos. Somos Newton.